Por lo que he podido observar en clientes, familiares y amigos, en general, cuando alguien recibe una notificación administrativa tiene dos reacciones típicas. La primera es pensar que se trata de una multa. Normalmente esto ocurre antes siquiera de abrir el sobre. Las cartas certificadas se suelen asociar a malas noticias. La segunda, una vez superado el susto, es preguntarse cuándo vence el plazo para presentar la documentación requerida, para recurrir, para presentar alegaciones, etc. Siendo abogada es muy común oír eso de ¿hasta qué día tengo para presentar esto? O ¿hasta qué día tengo para hacer esto? Pues bien, la propia notificación nos suele indicar el plazo de que disponemos para llevar a cabo la actuación que proceda. Solo hay que saber cómo computar ese plazo. Y eso es algo muy sencillo. La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas nos da las claves. Antes de abordar esta cuestión hay que partir de unas cuestiones previas. Lo primero que debemos saber es que los plazos se pueden señalar en horas, en días, en meses o en años. Lo normal, por ser lo más común, es que se señalen en días o en meses. De hecho, a día de la fecha, nunca he visto un plazo señalado en horas. Lo segundo que ha de abordarse es qué se entiende por hábil. Esto es muy importante para poder entender el cómputo de los plazos en horas y en días. Pues bien, son horas y días hábiles aquellos en los que puede realizarse una actividad o trámite y en consecuencia son aquellos que computan para el cálculo del vencimiento. Para entenderlo fácilmente basta decir que en vía administrativa son hábiles todos los días del año, excepto los sábados, los domingos y los declarados festivos, que se consideran inhábiles. Lo contrario a día hábil serían los días naturales, que son todos los días del año sin excepción. Dicho esto, veamos qué señala la ley sobre el cómputo de cada tipo de plazo. La norma prevé que, salvo que por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que son horas hábiles. Y son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto, desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Y nunca pueden tener una duración superior a 24 horas, porque en este caso se expresarían en días. Cuando los plazos se señalen por día, se entiende en general que son días hábiles y en consecuencia que se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, por declararlo así una ley o el derecho de la Unión Europea, entonces se hará constar esta circunstancia en la correspondiente notificación. Es decir, que la administración nos advertirá de esta circunstancia. La ley señala que los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trata, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Vamos a verlo con un ejemplo. Si el día 13 de enero de 2021, miércoles, recibimos una notificación en la que se nos otorga un plazo de 10 días hábiles para presentar determinada documentación, ¿cuál sería el último día para presentarla? Pues el 27 de enero. Como sabemos, el plazo se empieza a contar al día siguiente a aquel en que tuvo lugar la notificación, es decir, que empezaría a contar el 14 de enero y se excluyen del cómputo los sábados y los domingos, que a estos efectos es como si no existieran. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera un día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Para entender este supuesto pondremos dos ejemplos diferentes. Imaginemos que el 8 de enero de 2021 nos notifican una resolución cuyo pie de recurso dice lo siguiente: contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel al de la recepción de la presente notificación. ¿Cuál sería entonces el último día para presentar el mencionado recurso? ¿El 8 o el 9 de febrero? Cuidado,
porque el hecho de que la ley señale que el plazo comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación puede dar lugar a equívocos. Nos puede hacer pensar que si nos notificaron el 8 de enero, el plazo comienza a computarse el día 9 y en consecuencia que vencería el 9 de febrero. Y no es así. No podemos olvidar que la propia norma señala que el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, es decir, en el día 8, en el mes de vencimiento, febrero, de forma que en este caso el plazo vencería el día 8 de febrero. Pues bien, una vez sabemos que los plazos fijados en meses o en años se computan de fecha a fecha, ¿qué ocurre en aquellos casos en que en el mes de vencimiento no hay un día equivalente? Imaginemos que la notificación la recibimos el 31 de marzo de 2021 y tenemos un mes para recurrir en alzada. ¿Cuándo vence el plazo? Pues el plazo vencería el 30 de abril, porque la ley de procedimiento dice, como ya hemos visto, que si en el mes de vencimiento no hubiera un día equivalente a aquel en el que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Pero, ¿y si el último día del mes es inhábil, sábado, domingo o festivo? ¿Qué pasa en ese caso? Pues la norma también prevé qué hacer en ese supuesto y dice que cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Es decir, que si el plazo de un mes termina un sábado o un domingo, se entiende prorrogado al lunes.